contar con su presencia y además con el invitado, el doctor Javier Contreras, médico psiquiatra, el investigador del Centro de Investigación de Biología Celular y Molecular, precisamente en la temática que nos va a exponer. Le damos la bienvenida a la doctora Andrés Raventós, este servidor, Mariano Rosabal. Nada más breve una reseña de lo que es el proyecto nuestro, por si no han tenido conocimiento. Tenemos ya 5 años de funcionar bajo la modalidad de extensión docente. Esto quiere decir de que, bueno, no es usual que un instituto de investigaciones en la universidad se dedique a hacer acción social, pero tampoco está contraindicado. La idea ha surgido con la iniciativa de ofrecer a la comunidad nacional, en primera instancia, una manera de retribuirle el apoyo que nosotros recibimos como universidad estatal. A ustedes, gracias a ustedes y a las contribuciones de todas las personas en este país, nosotros tenemos trabajo. Nuestro compromiso es que con nuestro trabajo también retribuyamos. Y una forma de esas es en especie, a partir del conocimiento que se produce. Y si bien no producimos todo el conocimiento sobre el cual aquí se busca transmitir y conversar, pero sí por lo menos ocuparnos de lo que llegue a manos de ustedes, sirva para la vida diaria, sea fundamentado. Y un aspecto muy importante es que nosotros podamos fortalecer y favorecer que las personas tengan una opinión, una posición fundamentada frente a problemas del diario vivir. Entonces esto ha hecho de que a lo largo de 5 años nos hayamos permitido recorrer una vasta diversidad de temas, muchos ligados al día a día, como tal vez dice el título, ¿verdad?, de papás y mamás, pero esto no es un territorio exclusivo de papás y mamás. Esto quiere decir de que cualquier persona puede venir acá. Como ustedes vieron, esto es abierto al público, puede servirnos en la casa, puede servirnos en la universidad, puede servirnos en cualquier contexto. La idea es de que no solamente los responsables del proyecto traigamos temáticas, sino que hemos incrementado la invitación a diversos especialistas en diversos campos, de tal forma que, sea a partir de sus investigaciones o de su expertise en el área, pues nos ofrezcan elementos de utilidad y aplicables. La dinámica va a ser pues presentar la presentación del doctor Contreras. No sé si va a haber chance de que conversen en el momento o al final. Como ustedes prefieran, o sea, porque a veces si uno hace una exposición muy estructurada, puede ser que alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, y en el momento tal vez era la mejor oportunidad para evacuar la duda, y entonces por ser muy rígido y estructurado, entonces se pierde esa oportunidad. Ustedes son los que mandan, como dijo el doctor Rosabal, ustedes son, o sea, uno estudia y trabaja precisamente para tratar de devolverles a los pacientes, a los familiares, lo que hacemos nosotros. Entonces ustedes son los que realmente van a dirigir la dinámica de la charla. Yo voy a ir tocando diferentes tópicos. Ya solo yo. Sí, pero no todo. Así queda bien, ¿verdad? Sí. Bueno, primero que nada, muchas gracias al doctor Rosabal y a la doctora Raventós, que también ha estado participando en la organización de estas actividades, que, como mencionaba el doctor Rosabal, que dicha que la universidad ahora, yo creo que, bueno, esta es mi opinión personal, creo que la universidad ahora está teniendo más sensibilidad y está tratando de devolver más al país, a la población en general, lo poquito que tal vez se avanza en investigación, cuando específicamente son temas de investigación, o por ejemplo cuando son áreas que son un poco más técnicas y especializadas, como cuando estamos hablando de temas o tópicos en salud, independientemente si es salud mental o cualquier otra especialidad de la medicina, ¿verdad? Porque sabemos que ahora hay muchísima información por todo lado, hay muchísimas fuentes de información, ustedes se meten a internet, como a Facebook ahora, y entonces todo el mundo opina y todo el mundo tiene mucha información, pero es necesario siempre tener como una guía para poder filtrar esa información y saber qué de esa información que podemos escuchar o podemos recibir es una información confiable, es una información válida. Entonces eso es algo muy importante, que la U ahora esté haciendo esa tarea y tratando de liderar ese proceso que me parece a mí personalmente que es muy importante para la sociedad. Ok, entonces yo voy a hablarles del trastorno afectivo bipolar. Realmente el título es como muy ambiguo
conforme avance la charla se van a dar cuenta que puede ser que me enfoque más en algunos tópicos que en otros, pero bueno, eso también va a depender del interés que ustedes muestren, y si alguno quiere preguntarme algo o quiere hacer algún comentario, alguna evidencia de una experiencia que ha tenido en la familia, en la comunidad, etcétera, pues siéntanse libres de hacer de hacer la participación, ¿verdad? Porque eso más bien va a hacer que se enriquezca más la charla y entonces no se va a hacer algo tan monótono que yo aquí hable y entonces ustedes nada más en una posición muy receptiva, escuchándome a mí, nada más hablando, ¿verdad? Entonces, por favor, participen. El trastorno afectivo bipolar, bueno, como ustedes saben, anteriormente se le llamaba trastorno maníaco depresivo, y a mí siempre me gusta aclarar eso, porque me parece que cuando decíamos trastorno maníaco depresivo es mucho más descriptivo de lo que es en sí el trastorno, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, ahorita yo voy a hacer una pequeñísima revisión histórica, así, pero muy rápida, porque ese no es el objetivo de la charla, me parece, sobre la parte histórica y cómo ha ido cambiando el nombre. Pero sí quisiera empezar con esto, que anteriormente se le llamaba enfermedad maníaco-depresiva, y todavía cuando uno ve pacientes ya de cierta edad, ellos le dicen, no, pero es que a mí me dijeron que yo lo que tenía era una enfermedad maníaco-depresiva, ¿verdad? Y entonces a veces uno, pues, como profesional en salud, tiene que explicarle eso, que es algo tal vez muy sencillo para uno, pero es importante explicárselo a un paciente que se trata de la misma enfermedad. Nada más, así muy brevemente, recordemos, bueno, que la psiquiatría se ha quedado muy rezagada. La psiquiatría, y bueno, voy a aclarar desde el inicio, cuando hablo de psiquiatría o salud mental, en realidad puede ser que use los dos términos de forma equitativa. Realmente estamos hablando de el funcionamiento, la conducta, o sea, el funcionamiento del cerebro que se traduce a través de la conducta del ser humano con sus variantes, y que cuando esas variantes ya no son acordes a las normas que ya tenemos establecidas, entonces pues lo llamamos una patología o una enfermedad o un trastorno, ¿verdad? Entonces, en alguna ocasión voy a decir psiquiatría, en otra voy a decir salud mental, pero quiero que eso quede claro. Realmente el paciente siempre es uno, ¿verdad? No hay paciente de psicólogo, paciente de psiquiatra o paciente de neurólogo, todos son el mismo paciente, ¿verdad? Y a veces tendemos a dividir al paciente como que si fuera un carro, ¿verdad? Que alguien revisa la carrocería, el otro revisa las llantas, y es necesario por la especialización y el conocimiento que se ha adquirido en salud, pero a veces tiene, como vamos a ver dentro de un ratito, tiene repercusiones negativas, y estoy seguro que ustedes ya lo han vivido con familiares o amigos, esas repercusiones negativas. Entonces la psiquiatría realmente está en pañales porque es una disciplina reciente, ¿verdad? El estudio de las enfermedades mentales realmente no ha tenido la trascendencia, no tiene toda la historia que tienen las otras especialidades de la medicina, por ejemplo, la endocrinología, la cirugía, incluso la misma neurología. ¿Por qué? Porque además había todo un componente mágico, místico, que todavía existe en muchos casos, ¿verdad? Se manejan algunos conceptos erróneos en torno a lo que es la conducta humana, cuando la conducta humana se ha desviado de lo que llamamos, entre comillas, normal, que es algo muy relativo después de todo, que es normal y que no es normal, ¿verdad? Cuando se desvía de esa normalidad, en muchas ocasiones, sobre todo en el pasado, esas desviaciones se les daban, se trataba de explicar de una forma mágica, de que entonces la persona tenía algún tipo de brujería, o la persona tal vez tenía poca fe en Dios o en la religión, o no tenía fuerza de voluntad, y ese tipo de cosas que es muy importante aclarar durante esta charla. Conforme se han ido dando avances científicos, ¿verdad? En pequeños brincos, ¿verdad? Entonces se ha entendido un poquito más el montón de cosas que no se saben y no se entienden del cerebro y de la conducta humana, porque realmente como que cada vez, entre más se sabe que no se sabe, ¿verdad? Es algo sumamente complejo, pero bueno, ya porque no se avanza y no se obtiene la verdad absoluta, eso no va a limitar el avance científico, todo lo contrario, eso es lo que motiva a la investigación en la ciencia a seguir y no poder nunca terminar de alcanzar todo el conocimiento. Entonces, históricamente uno puede ver ilustraciones de diferentes fenómenos o acontecimientos históricos que ocurrieron, por ejemplo, en Europa y que marcaron cambios en la psiquiatría o en la salud mental
que podemos ver hoy en día, por ejemplo, para la Revolución Francesa, cuando se da este paso importantísimo que es sacar a los pacientes que tenían trastornos mentales, que estaban encerrados como en cárceles, ¿verdad? Y eso suena así como que fue hace tiempo, ¿verdad? Que qué barbaridad, cómo era posible que eso pasara. Y ¿verdad? Que todavía eso pasa, ¿verdad? Que ya tenemos asilos. Yo no estoy diciendo que no sean necesarios los internamientos en algunas ocasiones, claro que son necesarios, pero ahora se ha visto que ese modelo de meter a los pacientes en un asilo, de tenerlos aislados de la sociedad, más bien es muy perjudicial para el pronóstico y para la recuperación del paciente que tiene que reinsertarse en la sociedad. Entonces vemos cómo desde la época de la Revolución Francesa que se sacan a los pacientes que estaban internados en ese momento en Francia en asilos que realmente eran como cárceles, ¿verdad? Y son puestos en la calle o en la seguridad pública o social, ¿verdad? Equivalente a lo que podría ser lo que tenemos nosotros, son devueltos a la sociedad. Y eso realmente marca un cambio muy importante. ¿Por qué? Porque entonces ya no estamos sacando a estos individuos como que si fueran ciudadanos de segunda o tercera categoría, sino que ya los estamos empezando a integrar en la sociedad. Que no se haya avanzado lo suficiente, bueno, hay muchas explicaciones para eso, pero por lo menos empezó desde ahí. Entonces el trastorno afectivo bipolar, a través de la historia, si uno se pone a revisar, obviamente que en el año 150 antes de Cristo, pues, probablemente no había psiquiatras ni psicólogos, ¿verdad? Y no había DSM-4 ni ICD-10, pero desde entonces ya hay algunos manuscritos que describen conductas, ¿verdad? Conductas que son equivalentes a lo que hoy llamamos trastornos afectivo bipolar. Y obviamente también hay descripciones para otras conductas que calzarían perfectamente en otras patologías psiquiátricas. Pero entonces vemos, esto a mí me parece importante porque le explica a uno, le ayuda a uno a entender a veces esa frustración o esa frustración que puede sentir el paciente y uno mismo como profesional en salud mental cuando se da cuenta que una enfermedad o un trastorno o un tipo de desviación de la conducta normal ha tenido tantísimos nombres a través de la historia, ¿verdad? Entonces a veces nos quejamos de que el DSM-5, que qué barbaridad, que seguro tiene cosas distintas al DSM-4, ahora voy a hablar un poquito más que es DSM-5 y DSM-4, pero si lo vemos en un contexto histórico, eso ha ocurrido siempre, o sea, es una tragedia y todo, pero ha ocurrido siempre. Ha recibido diferentes nombres y probablemente va a seguir sucediendo muchos nombres más, ¿verdad? Eso es importante porque cuando uno atiende a una persona con un trastorno de este tipo, a veces es necesario explicarle esto. Y la experiencia es que cuando uno logra explicar esta ambigüedad, esta dificultad en poder etiquetar, en poder clasificar los síntomas de una forma sistemática, de una forma que explique mejor tal vez la verdadera causa detrás del trastorno, cuando uno logra explicarle eso a la persona que sufre un trastorno de este tipo, mi experiencia es que los pacientes se sienten más tranquilos. O sea, no es el efecto de una pastilla, es entender que uno le está diciendo incluso que uno no sabe lo que, o sea, no está claro en el tipo de síntomas que está teniendo en ese momento y las variaciones que está teniendo. Pero ahorita vamos a enfocarnos un poquito más en lo que es la parte clínica para tal vez entender un poco más esto. Yo puse algunas marcas, que es para yo recordarme cosas, ¿verdad? Por ejemplo, dentro de toda esta evolución histórica del nombre del trastorno afectivo bipolar, ya más recientemente, como para dejar de pasar por toda esta clasificación tan dramática que cambiaba con el tiempo, se crearon diferentes manuales diagnósticos o clasificaciones diagnósticas que ustedes habrán escuchado. Entonces hay dos principales que utilizamos en general las personas que trabajamos en salud mental y son utilizadas en todo el mundo. Y esas dos clasificaciones son como dos, les dicen las Biblias, ¿verdad?, de la psiquiatría, porque entonces como que le dicen a uno, la persona tiene tales y tales síntomas, calza dentro de tal patología por definición. Y esas dos clasificaciones, esos dos manuales son uno que viene de la Organización Mundial de la Salud y que se llama el CIE-10, que es la clasificación internacional de las enfermedades, que no solamente existe para salud mental, sino para todas las enfermedades, y hay un apartado específico para salud mental.
es el de la OMS, y obviamente que como Costa Rica, la caja es un sistema, ¿verdad?, que pertenece al Estado, y que entonces hay cierta responsabilidad, hay cierto ligamen con las políticas y con los lineamientos internacionales de la Organización Mundial de la Salud, y por lo tanto cuando una persona es internada en un hospital psiquiátrico, en Calderón, en cualquier lugar, o recibe atención en cualquier lugar de la Caja Costarricense del Seguro Social, el diagnóstico con el que se egresa se basa en esa clasificación, la clasificación del CIE-10, que es el de la OMS, pero también está la otra clasificación, que es la que se obtiene a través de la Asociación Americana de Psiquiatría. Entonces, en Estados Unidos hay una asociación de psiquiatría, de psiquiatras, que han establecido y han creado un sistema de clasificación psiquiátrica equivalente a ese apartado que tiene el CIE-10, pero que es obviamente solamente, porque es de la Asociación Americana de Psiquiatría, es obviamente solamente incluye las enfermedades mentales. Comparando una clasificación con la otra, las diferencias no son tan grandes, o sea, para efectos prácticos, no son tan importantes. La verdadera importancia la tienen cuando se hace, por ejemplo, investigación, porque para investigación es un poco más práctico y más, como que está más esquematizada la clasificación del DSM-4, o sea, la de la Asociación Americana de Psiquiatría, que la de la OMS, pero para efectos prácticos clínicos es básicamente lo mismo. Bueno, entonces para empezar, el trastorno afectivo bipolar es un tipo de trastorno afectivo, o sea, hay varios tipos de trastornos afectivos que las personas podemos sufrir en cualquier momento de nuestras vidas. Hay unos que son unipolares, es decir, uno tiene solamente una depresión, por eso se llama unipolar, mientras que el trastorno afectivo bipolar, que anteriormente se le llamaba enfermedad maníaco-depresiva, como yo les decía, es bipolar, tiene dos polos del estado del ánimo, son dos extremos, por eso se llama bipolar. Y eso a veces suena muy obvio, ¿verdad? Pero bueno, no todo el mundo en este país tiene por qué saber qué significa bipolar, ¿verdad? Entonces, como profesional en salud mental, a veces uno tiene la obligación de explicarle al paciente qué significa eso, porque no todo el mundo tiene por qué saber qué significa bipolar. Entonces, cuando hablamos de trastornos afectivos unipolares, estaríamos hablando de las depresiones que todos conocemos, o que no porque las hayamos vivido, pero hayamos escuchado de alguien que ha sufrido alguna depresión, donde la persona pues empieza con síntomas como tristeza, desánimo, siente poca energía, ya no disfruta actividades que antes tal vez disfrutaba con mayor fuerza, tenía mayor disfrute en ciertas actividades, y la persona pierde el interés en esas actividades. Hay como una disminución en la energía total, es como que le quitan las pilas a uno. Esos son los unipolares, ¿verdad? O sea, la depresión típica, la depresión tradicional que todos conocemos. La persona tiene poca energía, entonces anda como en cámara lenta, ¿verdad? Y pasa como con sueño. A veces esa depresión más bien es como muy ansiosa, la persona anda como agitada, ¿verdad? Que también puede presentarse en esa depresión. Generalmente hay problemas en el sueño, a veces duermen mucho, a veces duermen poco. Hay problemas en el apetito, a veces comen mucho, a veces comen poco, y entonces eso puede repercutir también en el peso. Eso es una depresión unipolar. El trastorno bipolar, como les decía, tiene tanto la parte de la depresión como la parte de la manía, que ahora les voy a ampliar un poquito más. Y es manía, o sea, es estado maniacal, no como popularmente a veces decimos, maniático, ¿verdad? A veces en la calle dicen que se maneja como maniático, ¿verdad? Yo no sé a veces en qué contexto utilizamos la palabra maniático, pero es otra cosa, y en psiquiatría la palabra maniático no existe, o sea, es manía o maniacal, ¿verdad? Entonces son cosas totalmente distintas. Este trastorno ocurre más o menos en el 1% de la población, es decir, de 100 individuos en una población, aproximadamente uno esperaría que una persona esté afectada. Obviamente que los estudios se han hecho en diferentes países, entonces si uno lee artículos distintos, y por eso no puse la cita bibliográfica, algunos estudios van a decir 0.8, otros van a decir 2%, es decir, que de 100 personas, 2 tienen un trastorno afectivo bipolar. Pero para no hacernos bolas con eso, mejor lo damos en un 1%. Esa es la prevalencia, eso es la frecuencia con la cual ocurre este trastorno en la población en general. Nosotros en Costa Rica no tenemos estudios epidemiológicos en salud mental, ¿verdad?
eso es un tema grandísimo y si uno le da pelota ayer que habla todo un día de qué barbaridad, ¿cómo es posible que no hay estudios epidemiológicos en salud mental? Entonces no podemos decir cuál realmente es la prevalencia. El miércoles entrante voy a hablar de eso, por si quieren que... Entonces, los estudios epidemiológicos son muy importantes porque le dicen a uno, nos dirían, ¿verdad?, cuántas personas afectadas hay de una enfermedad específica o de una condición X específica en la población del país, y eso es muy importante porque entonces, si las cosas se hicieran en el orden que debe ser y como de una forma muy utópica, ¿verdad?, una vez que se tiene toda esa información, entonces se podrían planear, hacer políticas de salud pública, hacer programas de salud pública basados en evidencia propia del país. Es decir, si tenemos una población que tiene cierto riesgo, entonces vamos a enfocarnos y tener toda la prioridad, con los poquitos recursos que haya, sobre ese grupo prioritario. Pero bueno, eso no existe en el país, entonces no podemos tener datos específicos de cuál es la prevalencia del trastorno bipolar, pero no hay ninguna razón para pensar que no sea 1%. Afecta por igual a hombres y mujeres. Aquí, si uno lee diferentes artículos y publicaciones, lo que les decía al inicio, si uno se mete a internet y los estudios unos dicen una cosa, otros dicen otra, o sea, varían la edad, o sea, varía de la población que fue estudiada. No es que uno va a decir que el trastorno bipolar empieza entre los 70 y 80 años y otro va a decir que empieza entre 15 y 24 años. Obviamente que esas diferencias así tan abismales no las vamos a encontrar, pero en general lo que se establece o se acepta por consenso internacional es que la mayoría de las personas con trastorno bipolar empiezan a tener síntomas entre los 15 y los 24 años. Entonces vean que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque bueno, es una edad bastante compleja para todas las personas y entonces como padres de familia hay que pelar el ojo, ¿verdad?, en estos casos y tener mucho cuidado con cualquier conducta que llame la atención, que pueda hacer algún tipo de desviación de lo normal, entre comillas, y evacuar esa duda con un profesional en salud mental para asegurarnos de que no es nada de preocuparnos y poder intervenir de forma prematura. Vamos a ver que bueno, hay dos fases, como les decía, o dos polos, la depresión, la manía, ¿verdad?, y que cada una tiene sus características. Ya más o menos hablamos un poquito de la parte depresiva y ahora dentro de unas diapositivas vamos a hablar un poco de la parte de la manía, pero es importante este punto, ¿verdad? A veces los pacientes le dicen a uno, pero doctor, qué raro, yo siempre lo que tuve fueron depresiones, ¿verdad? O sea, yo siempre he sido una persona deprimida, me han dado depresiones en la vida un montón de veces y se le ha puesto el diagnóstico de depresión mayor recurrente o trastorno depresivo recurrente, ¿verdad? Porque recurre, porque vuelve a tener recaídas. Dice, y después ahora los psiquiatras están inventando que soy bipolar. O sea, qué raro, que primero era depresivo y ahora salió bipolar. Entonces, tal vez ese conflicto viene un poco derivado de las otras especialidades de la medicina. Si vamos donde un médico, si uno va donde un médico porque tiene orinadera, porque le da por tomar mucha agua y porque además ha empezado a aumentar de peso y le da como la visión borrosa, sí, uno espera que le hagan un examen de sangre y le digan si es diabético o no es diabético, ¿verdad?, con mucha certeza. Pero resulta que en salud mental eso es muy difícil. Nosotros no podemos dar un diagnóstico tan certero y mucho menos en una primera cita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque igual ahora creo que me estoy adelantando, más bien porque ahora vamos a ver por qué es que eso es tan difícil y por qué es que es tan importante contar con el apoyo de la familia a la hora de poder hacer un diagnóstico de un trastorno mental en general, no solamente de un trastorno afectivo bipolar. Se ocupan muchas fuentes de información. No tenemos, como en otras especialidades, no tenemos un examen de laboratorio que le permita a uno sacarle sangre al paciente y decir, ah, sí, mire, usted tiene tanto de tales células bipolar. O sea, eso no existe. Tampoco se puede hacer una radiografía y decir, ay, el pulmón tiene una marca de bipolaridad, tampoco eso, ¿verdad? O una resonancia y sí, mira, tiene la línea ahí que es sinónimo de bipolaridad. Eso tampoco existe. Y quién sabe cuántos años van a pasar, y probablemente ninguno todos veamos algo así, que eso se pueda obtener, porque es bastante complejo. Entonces, a veces los pacientes empiezan a presentar síntomas depresivos y al tiempo, lo que ya presenta un síntoma, un episodio maniacal, y entonces cuando el diagnóstico se cambia y se dice que la persona tiene un trastorno afectivo bipolar.
ahí uno lo podría ver de diferente manera. Uno podría decir, ya sí, fue un trastorno afectivo bipolar que primero empezó con depresión. Sí, pero tampoco podemos decir, porque generalizar eso, porque puede ser que alguien nunca en la vida va a tener un trastorno, perdón, un episodio maniacal, y entonces no va a ser bipolar tampoco. Dentro de las complicaciones, y a esto le voy a dedicar bastante tiempo, está el suicidio. El 11% de los pacientes que tienen trastorno afectivo bipolar, según diferentes estudios, y muchos de estos datos que yo no enumero acá provienen de algunos estudios epidemiológicos que se han hecho en Estados Unidos, que son estudios sumamente grandes y lógicamente que tienen todas las limitaciones que es otra población muy distinta a la de nosotros, pero bueno, eso es lo que hay. 11% de los pacientes cometen suicidio. Entonces vemos que es la complicación, el factor más preocupante, lo que uno siempre debería enfocarse y tratar de abordar desde el puro inicio en una persona que tiene un trastorno bipolar. Del 25 al 50% presentan al menos un intento suicida. Eso ya es más complejo porque a veces hay que definir qué es un intento suicida o qué es un gesto suicida, y eso se convierte en algo más delicado. Si tienen alguna pregunta me pueden preguntar. Hablamos cuando en una familia hay una persona con trastorno afectivo bipolar, entonces podemos hablar de un riesgo relativo, ¿verdad? Riesgo relativo en los familiares, es decir, cuál es la probabilidad o el riesgo de que los familiares, dependiendo cómo se enfoque el dato, si son de primer grado, es decir, hermanos, papás, o de segundo grado, si son primos, puedan tener trastorno afectivo bipolar también. Y esto es muy importante, tener claro que es una comparación con la prevalencia de la población en general, o sea, es algo relativo, es algo, por eso se llama riesgo relativo, es algo que toma en cuenta la población que se está estudiando y que está muy sujeto a la familia, a ese grupo de individuos enfrentados, ¿verdad? Entonces, no es un dato que podamos generalizar siempre, hay que tener mucho cuidado con esa información también, y yo ahora voy a retomarlo un poco más, porque a veces a uno le pueden preguntar, bueno, doctor, pero si yo tengo trastorno afectivo bipolar, entonces, ¿cuántos hijos de los que voy a tener? Si tengo 4, ¿cuántos van a tener trastorno bipolar? Y eso jamás se puede responder de esa manera, ¿verdad? Este dato jamás nos podría permitir responder semejante cosa. Entonces, las investigaciones se podrían enfocar de muchas maneras, y si alguno tiene interés en saber sobre las investigaciones que se hacen acá, que la doctora Raventós ya varios años está trabajando en eso, entonces pueden acercarse al Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular, y ahí van a encontrar bastante información sobre los distintos tipos de investigación que se han realizado. Sería muy importante, si alguien tiene interés, que pregunte, que revisen los artículos que se han publicado, porque las investigaciones pueden ser a nivel genético, o sea, cuando tratamos de encontrar genes que expliquen cualquier enfermedad, en este caso el trastorno bipolar, o bien si ya nos vamos un poquito más hacia arriba en la complejidad del funcionamiento de todo el organismo, ya más bien a nivel de las células que participan en lo que es la conducta humana, que serían las neuronas, ¿verdad? Después, si lo que queremos ver ya es a nivel más macroscópico, más en grueso, ¿verdad? ¿Qué partes del cerebro podría ser que estén recibiendo menor cantidad de sangre, o que tengan ciertas alteraciones en el metabolismo y todo eso? Bueno, eso no se hace acá, pero todo lo que es la parte de genética sí se hace. Y después también hay estudios que a veces son como estudios ancilares, que se derivan de los estudios más genéticos y más básicos, se derivan a estudios ancilares que también a veces no son tan caché, ¿verdad? Como hablar de estudios en genética, porque todo el mundo dice, wow, genes, qué sofisticado, ¿verdad? Tal vez estos no son tan sofisticados, no llaman tanto la atención, pero son igualmente importantes, y generalmente son los que tienen una aplicación más directa y más rápida sobre la población que está siendo estudiada, ¿verdad? Entonces es cuando empezamos a estudiar por individuos y vemos los diferentes temperamentos, los diferentes síntomas que tienen los individuos, que si algunos desarrollan más ansiedad que otros, y que tal vez eso puede tener alguna importancia a la hora de hacer el manejo, o bien cuando se hacen ya incluso más macro, ya a nivel poblacional, por ejemplo, si se estudia una sociedad para ver cuáles son las variables sociales que determinan que
los pacientes que tienen trastorno bipolar, por ejemplo, tengan un mejor o peor pronóstico, o al revés, cuáles son las características que tienen los trastornos de este tipo, ¿verdad?, que pueden afectar el funcionamiento o lo que se espera que esta persona esté dando en la sociedad en diferentes áreas, sea a nivel social, a nivel financiero, a nivel de académico, si es una persona que es estudiante, y este tema que es súper importante, que es el estigma, que también se estudia mucho y que ahora se está dando más énfasis que en el pasado. Sobre todo la Organización Mundial de la Salud está haciendo mucho énfasis en eso, porque es interesante que a veces pensamos que los pacientes no consultan al psiquiatra o no van a atención psiquiátrica o psicológica, como queramos llamar, no van por, bueno, en el caso de psiquiatría, por miedo a los efectos secundarios de los medicamentos. Y eso es algo que es como un mito, ¿verdad? Es algo que parece muy lógico. Y es interesante que en los diferentes trabajos que la Organización Mundial de la Salud ha publicado, se ha encontrado, cuando se hacen encuestas gigantescas, ¿verdad?, de por qué la gente no recibe ayuda o no busca ayuda, la verdadera razón por la cual a veces la gente no va a buscar ayuda psiquiátrica pronta y oportuna, o sea, lo que ocupa y lo que hay disponible en el país, en la sociedad, es por miedo a ser estigmatizados, es decir, por miedo a ser etiquetados, por miedo a ser discriminados por la sociedad. Entonces, eso es un elemento súper importante, ¿verdad?, porque a veces podemos pensar, uy, es que la caja debería tener el último medicamento que salió, ¿verdad?, o el último dispositivo, quién sabe qué, para manejar estas enfermedades, pero a veces podría ser más barato si podemos enfocar, tener un enfoque, no sé, algún plan o alguna estrategia, que ya hay un montón por la Organización Mundial de la Salud, especialmente en esquizofrenia, para combatir la estigmatización, ¿verdad?, que las personas que tienen un trastorno afectivo bipolar no sufran estigmatización, no sufran discriminación, y lo más lamentable es que tenemos que empezar por casa, ¿verdad?, por casa, literalmente, por la casa del paciente, ¿verdad?, que no sufre discriminación por los familiares, y después por casa me refiero también a los que trabajamos en salud mental, porque muchas veces uno, por lo menos a mí, me llama mucho la atención que hay colegas de otras especialidades que realmente ven a una persona con un trastorno mental, sea del tipo que sea, como que si ya cualquier síntoma físico, cualquier posible enfermedad médica física que tiene un tratamiento específico totalmente diferente al psiquiátrico, sea explicado por la enfermedad psiquiátrica. Entonces, como, ok, es psiquiátrico, o sea, entonces ese tipo de discriminación, de estigmatización, tenemos que combatirlo a todo nivel. Esto era nomás para, bueno, ejemplificar un poco más de todo el proceso cuando se hace investigación, que es algo muy complejo porque se trata de una enfermedad muy heterogénea, como vamos a ver ahora, entre toda la comorbilidad, es decir, todas las posibles enfermedades o condiciones que pueden estar asociadas con trastorno bipolar y que lo confunden a uno y uno no sabe al final qué es lo que está viendo, ¿verdad? Hay mucha heterogeneidad clínica. A veces uno tiene un paciente que tiene unas características, ¿verdad?, que calzan con trastorno bipolar, y tenemos a otro que también tiene el diagnóstico de trastorno bipolar y tiene características muy distintas, y entonces son realmente muy distintos. O sea, hay una gran heterogeneidad clínica, hay mucha diferencia en la presentación clínica entre la enfermedad. Y también, bueno, ya más molecular y más genético, hay una gran heterogeneidad genética. Es probable que haya un montón de genes o factores que están interactuando, que ahora vamos a ver que no solamente son los genes, sino también la interacción de la parte hereditaria, la parte de los genes con el ambiente, que eso va a hacer el asunto todavía más complejo para poder entender qué es lo que realmente está pasando. Entonces, lo que aquí estoy haciendo es como lavándonos las manos de por qué esto no se avanza tan rápido como todo el mundo dice, pero ¿cómo es posible que no encuentren nada? ¿Verdad? Es por eso. Es muy, muy complejo. Aparte de esto, viene esta parte que es un poco nueva recientemente, que es la epigenética, que antes se creía que entonces si teníamos el código genético, la secuencia de ADN, todo el mundo, ya eso era la solución, íbamos a saber todo de la gente. Pero después aparece la epigenética, ¿verdad?, ya más arriba la genética, o sea, ya no es solamente la secuencia de las bases del ADN, como vimos en el colegio o en la escuela, lo que va a determinar las características que vamos a tener, en este caso una característica tal vez no tan deseada como un trastorno bipolar, sino también que el ambiente puede influir a través de un proceso que se llama epigenética y también modificar esas características en ese ADN, que podrían ser dos personas idénticas, como son los gemelos monocigotos, que son idénticos y que puede presentar uno la enfermedad y el otro no, a pesar de que son tan idénticos genéticamente, ¿verdad? Entonces eso todavía hace más complejo.
Y bueno, entonces se han hecho investigaciones y se tratan de buscar genes asociados específicamente a estas enfermedades, y con frecuencia la gente llega al consultorio y uno le dice, uy, pero doctor, usted trabaja en investigación genética, ¿no? ¿Cuál es un test genético? Para ver si tengo o no tengo y qué tipo de trastorno bipolar tengo. No, eso no existe porque es sumamente complejo. Y un día estábamos discutiendo con alguien ahí, la doctora entonces yo, y ella puso un ejemplo muy interesante sobre el de la anemia falciforme, que es un tipo de anemia que es endémica en África y que se descubrió el gen que está relacionado con la causa de esa anemia hace muchos años. Y aunque se descubrió ese gen, que no hay un tratamiento en este momento. O sea, aunque encontráramos un gen específico o un grupo de genes específico para un trastorno afectivo bipolar, hay otro montón de elementos que participan, que mientras tanto podemos abordar de forma más barata, no sería tan sofisticada como hablar de genes, ¿verdad? Insisto, pero que tienen tal vez una mayor utilidad en este momento con lo que se ha encontrado. Y bueno, esos son simplemente para que vean que son listas gigantescas de genes. No puse la referencia porque la referencia es el artículo anterior, simplemente es un resumen de un metaanálisis que hicieron, revisaron como 470, creo que era 472 artículos, o sea, publicaciones científicas, donde se encontraban datos significativos, estadísticamente significativos, inicialmente, ¿verdad?, para el trastorno afectivo bipolar, sobre todo con las aminas diógenas, ¿verdad?, que son estos neurotransmisores que ustedes han escuchado, que son los que participan en la comunicación de las neuronas en el cerebro de una con otra, ¿verdad? Y se llaman neurotransmisores, y que se sabe que hay un desequilibrio ahí, no está funcionando bien, pero tampoco no tenemos con claridad, no tenemos con certeza cuál es el mecanismo completo que explica el trastorno en sí, ¿verdad? Que participan un montón de elementos. Entonces, cuando por lo menos a mí me sirve mucho este esquema, cuando alguien me pregunta, bueno, ¿por qué tengo el trastorno afectivo bipolar? Realmente es un esquema sencillito que funciona no solamente para el trastorno bipolar, sino para muchas enfermedades que sufrimos los seres humanos. Y es este: uno como que nace ya como con unos numeritos de lotería, ¿verdad? Uno nace con una herencia, los genes que le transmiten los papás a uno, ¿verdad? Los genes, las secuencias de ADN que le transmiten a uno a través, ¿verdad?, bueno, obviamente durante el nacimiento, a través de la herencia, y que eso determina la parte biológica y probablemente todos los circuitos neuroquímicos que tenemos en el cerebro, que son poco comprendidos hasta el momento. Nacemos con esos números de lotería y no los podemos devolver, o sea, bueno, se queda con eso, no hay otra cosa más que aguantarse hasta el momento con el avance científico que tenemos. Puede ser que dentro de esos números de lotería algunos son positivos, y puede ser que uno hereda ahí el gen de, no sé, de una capacidad atlética fenomenal heredada del papá, y bueno, eso es muy positivo. Pero puede ser que uno herede también algunos genes que estén relacionados con, que tengan un gran efecto y que causen una gran predisposición para que uno desarrolle una enfermedad psiquiátrica, como el caso del trastorno afectivo bipolar. Esa parte, nacemos con esa predisposición. Luego viene la parte del ambiente. Entonces viene la parte del ambiente, que es todo lo que no es heredado, o sea, todo lo que no es genético. Entonces ahí metemos desde que uno está en el útero de la mamá. Entonces no es lo mismo crecer en un útero de una mamá que tiene control prenatal, que tiene de las necesidades básicas cubiertas, que crecer en el útero de una mamá que tal vez consumía drogas, que era agredida físicamente, etc. Ustedes pueden agregar ahí todos los elementos estresores negativos, y eso serían más numeritos de lotería que le van dando a uno, ¿verdad? Luego vienen las diferentes etapas del desarrollo, cualquiera que sea la clasificación que uno use, ¿verdad? Durante toda la vida, uno va recibiendo como más números de lotería. Al final, entre más números uno tenga, ¿verdad?, con los que heredó, más los que le regalaron por ahí, pega el gordo, ¿verdad? Que no es el gordo el más deseado, ¿verdad? Entonces, por eso hablamos de que son enfermedades, en este caso, multifactoriales, porque hay muchos factores, muchos elementos que la causan. Hay elementos genéticos y otros ahí biológicos que quién sabe qué más participarán, ¿verdad? Y hay elementos ambientales que son múltiples, son muchísimos, ¿verdad?
y son difíciles de cuantificar, porque pensemos cada uno de nosotros y nos ponemos ahorita a reflexionar cuántos traumas hemos tenido. Sí, probablemente uno se acuerde de los más importantes, pero habrán algunos que ya uno no recuerda, habrán algunos que han tenido una repercusión importante en la conducta de uno, que tal vez uno ya me lo bloqueó ni tiene ahí tapadito, ¿verdad? Entonces cuantificar todo eso es muy, muy difícil. Otra forma más de lavarnos la mano, ¿por qué no se encuentra nada? Es muy difícil. Entonces, esto es como un esquema que a uno le sirve para explicarle a veces a los pacientes que sí, son multifactoriales, son muchos factores, y que además es una herencia compleja, ya eso es un término ahí medio genético, que es que ustedes saben que hay enfermedades que son hereditarias, es decir, si se encuentra el gen, entonces es un gen que causa la enfermedad, ¿verdad? O sea, como en el caso de Huntington, que es un tipo de demencia, ¿verdad? Entonces la persona que tiene tal gen, entonces claramente tiene esa enfermedad. Pero estas probablemente son enfermedades que participan un montón de genes. Es un desorden ahí de genes, unos contribuyen un montón, otros un poquito menos. Otros genes, además de que contribuyen directamente, pegan una patada al otro gen y además interactúan entre ellos y es muy, muy enredado. Entonces son realmente una herencia compleja, a eso se refiere eso. Pero lo importante es que luego vamos a ver en la parte del tratamiento, igual uno se puede basar en este mismo modelo cuando se habla de tratamiento, porque entonces vemos cómo el tratamiento tiene que enfocarse siempre en la parte biológica, es decir, la parte medicamentosa, en el trastorno afectivo bipolar, tiene que enfocarse en la parte medicamentosa y también en la parte terapéutica, o sea, de terapia psicológica con todas las diferentes modalidades. Esa agua es mía, ¿verdad? Me voy a retirar. Entonces, ¿qué es el trastorno bipolar? Ya vimos que a veces las personas pueden tener depresión y eso no tiene nada que ver con Saprissa, que no sé por qué queda como. Entonces, lo que está hacia abajo, la línea amarilla, es depresión, lo que está hacia arriba, como la liga, es anemia. Y esto es una línea de normalidad, entre comillas, ¿verdad? Porque la normalidad siempre es muy relativa, ¿verdad? La normalidad siempre está dada por la sociedad, por el entorno de uno, o sea, entonces es algo bien complejo. No vamos a entrar en esos temas tan filosóficos, ¿verdad? Pero ya más o menos saber qué es normal y qué no es normal. Entonces, ese es el estado de la... Si a veces se corre la línea, eso se hace así, Rosy. Entonces, el estado del ánimo, o sea, la expresión de las emociones de uno, que es el humor, realmente no es una línea recta, es una línea amarilla, es una línea que tiene cierta fluctuación. No es una línea recta como esta, porque si tuviéramos una expresión de las emociones de esta manera, seríamos como la computadora, ¿verdad? Que siempre está igual, no se afecta por esta lluvia ni nada. Pero nosotros tenemos sub y bajas, ¿verdad? A veces uno se cae en un puente y ya hay esas presas, y uno está un poquito ahí con las pilas bajas, de que qué pereza y todas las presas, y que tengo examen mañana, ¿verdad? Y todo eso. Por ahí está la prueba. Y a veces uno está muy contento, ¿verdad? Porque de repente conoce a alguien, entonces uno está como tranquilita, ¿verdad? Eso es normal en todas las personas, eso nos pasa. Pero en el trastorno afectivo bipolar estas fluctuaciones ya no son así tan llevaderas, sino que a veces la persona hace toda una tristeza, llanto, poca energía, poca motivación para cualquier cosa, aumento del apetito, pérdida del apetito, duerme mucho, duerme poco, no disfruta ya de la vida, no tiene motivación, puede tener ideas de muerto o ideas suicidas, como las hablamos antes. Entonces hay una fluctuación hacia abajo. Después seguida de una fluctuación del estado de ánimo más bien hacia arriba, como lo que llamamos euforia o manía. Y cuando hablamos de manía, estamos hablando de un estado de ánimo exaltado, de un humor exaltado, que a veces pensamos que solamente es de un tipo, pero no. Puede ser que una persona que está en estado maniacal sea una persona súper jovial, bueno, gorgojos poco. Solo chistes, no, pero gorgojos poco. Esa parte esa la editamos. Sí. Entonces, una persona súper chistosa puede ser jovial, alegre, bueno, fiestera. Eso es un tipo de exaltación del estado de ánimo. Pero a veces también está la parte disfórica, donde la persona más bien lo que siente es mucha irritabilidad, mucho enojo, mucha rabia. Todo le molesta, pero como que tiene un umbral del enojo muy bajo. Entonces, cualquier cosa, por lo más pequeño que sea, lo saca de la casa a esa persona. Entonces, esa es la exaltación del estado de ánimo y eso se acompaña de otros síntomas además.
contrario a la depresión, que en la depresión habíamos visto que la persona tenía poca energía, como que no tenía pilas, en la manía tiene extras, pilas extras, ¿verdad? Entonces la persona no se cansa, y entonces puede pasar todo el día trabajando, haciendo un montón de cosas, ir al gimnasio, y además en la noche tiene mucha energía, no tiene cansancio, no puede ir a dormir, tiene insomnio, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado, porque a veces en la depresión decimos que el paciente tiene insomnio, sí, pero ¿qué tipo de insomnio? No es lo mismo que el paciente le diga a uno, doctor, yo hoy me acuesto porque quiero dormir, estoy cansado y me quedo ahí viendo para el techo y no me duermo, con base en la depresión. En la manía el paciente le dice a uno, es que yo no me acuesto porque no ocupo, o sea, eso es una pérdida de tiempo ir a acostarse, o sea, no ocupo ir a acostarse, entonces el insomnio es distinto. Entonces, esa es una diferencia entre los dos tipos de insomnio. La persona tiene mucha energía y se siente además con autoestima por las nubes, un poco contrario a lo que pasa en la depresión. ¿Qué pasa si uno tiene mucha energía? La autoestima por las nubes, ¿verdad? Uno se siente el más guapo, el más inteligente, el más rico, el más, bueno, todo, superlativo. Hay una gran impulsividad además, ¿verdad? Entonces la persona no mide las consecuencias, ¿verdad? Todo es como dicho, puedo todo, con nada laboral completa y todos los cursos de la maestría, o sea, todos los poderes, o sea. Entonces, realmente hay una gran impulsividad, no mide las consecuencias, la persona se mete en un montón de proyectos y luego puede ser que se cruce en el camino y se ponga más irritable y eso lo descompensa, o bien que simplemente fracasa y lógicamente pues todo fracaso para cualquier persona tiene una consecuencia ya de todos modos en el estado de ánimo de uno. Entonces la persona, quedamos en que tiene mucha energía, muy impulsiva, no duerme, se siente con autoestima por las nubes, se mete en proyectos que son riesgosos y entonces cuando decimos riesgosos, ahí cae todo riesgoso. Entonces uno como profesional en salud mental debe siempre preguntar riesgoso todo, o sea, no es como, por lo menos a mí me enseñaron, era riesgoso, era nada más preguntar, sí, y ha hecho negocios redondos, y le ha ido mal en los proyectos financieros, no, o sea, hay que preguntar desde relaciones promiscuas, desde manejar a alta velocidad, por ejemplo, poniendo en riesgo la vida suya y la vida de las personas, de hacer algún tipo de actividad que pone en riesgo su seguridad o la de otras personas, no solamente conduciendo algún vehículo o conduciendo algún tipo de máquina, sino cualquier cosa que sea riesgosa según el contexto de ese individuo, porque cada individuo puede ser así. La persona cuando está además con esa gran energía, pues va a hablar, tiene una gran producción mental, ¿verdad? Y una forma de a veces ver externamente, físicamente, cuando hay una gran producción verbal, mental, es que aumenta la producción verbal, la persona habla un montón, ¿verdad? No para de hablar, eso lo llamamos verborrea, ¿verdad? Ponte que son cambios, la persona siempre ha hablado mucho que se siente, o sea, en psiquiatría buscamos los cambios. Si la persona empieza a hablar mucho, si la persona empieza a hablar muy rápido, ya, eso lo llamamos taquilalia, que habla muy rápido además. Cuando ya los síntomas son muy severos, igual pueden tener estos delirios de grandeza, que es que se sienten que son, no sé, la misma estrella de Hollywood, o que tienen, o que son vaqueros, o que son perseguidos por, no sé, por alguna cosa así ya que se sale del contexto, que uno sabe que no tiene sentido. Es decir, puede haber psicosis. Y esto es muy importante. Una persona con un trastorno bipolar puede tener síntomas psicóticos. Psicosis es cuando uno pierde el contacto con la realidad y entonces los dos síntomas principales de la psicosis son las alucinaciones. Uno oye voces o ve cosas o siente cosas. Eso es un síntoma de psicosis. Y también uno empieza a tener creencias que no son reales, que no tienen un fundamento real según el contexto del individuo. O sea, que uno que le dice, mire señor, pero es que usted cómo va a ser banquero si usted ni siquiera fue a la escuela. Eso no tiene mucha lógica, ¿verdad? ¿Y dónde está la plata? ¿Verdad? Y uno trata de convencer al paciente que no, el paciente está seguro que es el banquero famoso en no sé qué ciudad. Entonces, puede haber psicosis. Y eso es algo que antes nos confundía mucho, porque por alguna razón se creía que cuando una persona tenía psicosis, como que había cierta tendencia a desviarnos más al diagnóstico de esquizofrenia. Entonces, con mucha frecuencia
pacientes que habían sido diagnosticados con esquizofrenia, luego de ser evaluados posteriormente, se encontraron que realmente se trataban de un trastorno afectivo bipolar que en los picos, en los extremos, ¿verdad?, de la manía o en los extremos de la depresión presentaban síntomas psicóticos, y que eso se llama un trastorno afectivo bipolar con psicosis, y que no necesariamente eso nos va a decir que la persona se va a convertir en esquizofrénico, como a veces también preguntan. Y estas dos fechas las puse para yo recordarme que con frecuencia la consulta, entonces, cuando el paciente está deprimido va a ser un tipo de la consulta, porque ¿quién le gusta estar deprimido? Nadie, ¿verdad? Van solos, pero cuando están en la manía, que se sienten súper bien, le ponemos todo en superlativo, la autoestima por las nubes, mucha seguridad, se sienten súper bien para que ir a consulta, ¿verdad? Y entonces a veces, si no hay esa conciencia, el paciente no busca ayuda, entonces es la familia que nos lleva. Y eso es algo interesante, porque entonces a uno le permite ver, ok, viene solo o lo trae la familia. Y también es preocupante porque, ¿qué pasa a veces con muchos pacientes que recuerdan los síntomas depresivos y, por ejemplo, van a las farmacias o van donde la vecina y la vecina le dice, hace un diagnóstico buenísimo de depresión, muy fácil hacer un diagnóstico de depresión, y la vecina le dice, tome estas pastillas para la depresión, le da pastillas para la depresión y le funciona, porque son para la depresión, son antidepresivos. Pero es una persona con trastorno afectivo bipolar. No le contó a la vecina o al farmacéutico que también ha tenido periodos de manía, ¿no?, porque lo ve normal. Y entonces, si uno le da a una persona que tiene un trastorno afectivo bipolar solamente tratamiento antidepresivo, puede hacer esto como un desastre, porque entonces se van a hacer los picos súper exacerbados, ¿verdad? Ya no van a ser como estas olas, sino que va a ser como un electrocardiograma, una cosa muy severa, con muchísima frecuencia. O sea, que pueden variar incluso de un día a otro, pasar de depresión a pasar a manía, y puede aparecer psicosis, es decir, se complica el caso. Y entonces, con frecuencia, uno también ve esos casos, ¿verdad? Gente que se está medicando mal. Algunos mitos que a veces uno escucha, y los que lo han escuchado también, es que la gente siempre dice, como antes decía más, ahora cada vez menos, pero es que sí, es normal que a veces uno esté con las pilas bajas. Bueno, sí, es normal que tengamos estas fluctuaciones que ya vimos que son normales, pero que a veces se diga, no, es que los adolescentes tienen periodos de depresión. Hay gente que se va a decir eso. Y si los adolescentes pasan por periodos de depresión, porque como es tan difícil esa etapa, entonces pasan unos periodos de depresión y eso es normal. O los adultos mayores tienen periodos de depresión también, y eso es normal. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y evaluar y preguntar. O bien, que la persona es que, como les decía al inicio, no tiene fuerza de voluntad, no pone de su parte, y entonces realmente no es una enfermedad, es un invento y de falta de coraje, ¿verdad? A veces dicen eso. Pero sabemos que es una enfermedad, y si no, pues hay que ver cómo es la vida de una persona que tiene un trastorno bipolar, que ellos a veces lo describen de esta forma muy gráfica, que es como una montaña rusa, y a veces sienten que va para arriba, ¿verdad? Y luego van a caer. Y eso es muy importante, que en el proceso de psicoeducación, que ahora vamos a ver, que eso no viene en pastillas, la psicoeducación, el paciente entienda esto, empiece a saber cuándo empieza a subir, ¿verdad?, la montaña rusa. Generalmente la bajada, todo el mundo sabe cuándo va a bajar, pero empiece a distinguir cuando va hacia arriba para que pueda tomar medidas, no solamente el paciente, sino los familiares, porque hay ciertas cosas, ciertas modificaciones que se pueden hacer para paliar un poco esa crisis. Los diagnósticos diferenciales es muy complejo, muy difícil hacer el diagnóstico a veces. ¿Por qué? Porque puede ser que el paciente tenga un montón de síntomas que se asemejan a otras enfermedades, a otros trastornos psiquiátricos. Y eso está muy discutido, porque entonces hay quienes dicen, bueno, pero si el paciente tiene tales síntomas, con tales criterios de otros trastornos psiquiátricos, no puede tener este trastorno. Es una cosa medio constructo ahí, o sea, que es necesario hacerlo, ¿verdad? Porque si no se establecen estas clasificaciones, sería más enredado todavía. O sea. Entonces, tenemos que asegurarnos que no se trata de una persona que tiene un trastorno de ansiedad, que ese acelero y esa agitación que vemos no sea una manía, sino que sea una persona que está en un estado de una ansiedad, con muchas crisis de pánico, ¿verdad? O por ejemplo, que no se trate de una persona con esquizofrenia, como les decía anteriormente. Una persona con un trastorno bipolar puede tener psicosis,
que es muy típico en la esquizofrenia, la psicosis, pero hay ciertas características que distinguen a una esquizofrenia de un trastorno bipolar, y no lo vamos a ver aquí, pero es importante saber que uno cuando hace el diagnóstico tiene que tener claro y decir, bueno, no, este paciente no tiene esto, o puede ser que sea esto, voy a ampliar la información con la familia, etc. Con trastornos de déficit atencional, con hiperactividad, sobre todo en niños, que es algo más complejo, y bueno, ahí siempre se ocupa un psiquiatra infantil o un psicólogo que tenga mucha experiencia en atención de niños para que pueda hacer esa diferenciación, porque es muy difícil. Y también el uso de sustancias. Puede ser que una persona que esté consumiendo alguna sustancia estimulante, como por ejemplo una cocaína o el éxtasis, tenga una exaltación del estado de ánimo y esta hiperactividad que se asemeja a montones a un trastorno afectivo bipolar en fase maniacal, y entonces uno se queda con la duda y dice, bueno, ¿será efecto de la droga o será que tiene un trastorno bipolar? Y eso es bien complicado. ¿Qué dices? Una sustancia estimulante, dice usted, en el caso, digamos, de una sustancia como que más bien baja y que dé un episodio maniacal, eso no puede como que decir o indicar que sea un episodio maníaco. Que más bien baje el O sea, estado de digamos, ánimo. como que consuma marihuana y que después te dé un episodio maníaco que te dura días, que te puede durar unos 22 días. Eso, digamos, puede ser un episodio maníaco causado por una sustancia. Cuando hablamos de sustancias, uno tiene que siempre distinguir dos cosas. Cuando uno consume alguna sustancia, tiene que separar la intoxicación, o sea, el efecto agudo, porque ahorita tomé esa sustancia y estoy con efecto, y después viene una segunda fase que es como un rebote, que es lo que llamamos abstinencia, que más bien, si es una sustancia estimulante, la parte de la abstinencia que sería, claro, una depresión que podemos decir, ¿verdad? Si fuera una sustancia estimulante. Entonces, no sé si es a eso que te referís, o sea, es bien enredado porque entonces hay que ver cuánto estaba consumiendo, cuál sustancia estaba consumiendo, cuánto hace que la dejó, si fue que la dejó porque hay un periodo de tiempo en que si la persona dejó de consumir, no es que inmediatamente ya el cuerpo quedó limpio de la sustancia, depende de la sustancia, depende del metabolismo del individuo. Entonces, eso se hace enredado, no solamente con sustancias ilícitas, sino con sustancias no ilícitas. O sea, sustancias lícitas que pueden ser medicamentos que utilizamos en otras especialidades, ¿verdad? O bien drogas, sustancias que son aceptadas socialmente, como por ejemplo en estimulantes podemos meter, por ejemplo, el más común, que es el café. Entonces, el café es un estimulante muy potente. Si uno se toma una taza de café o 2 tazas de café está bien, pero ya si uno se toma 8, 10, 15 tazas de café, es una estimulación, ¿verdad?, muy severa, que podría empeorar el trastorno afectivo bipolar. De hecho, bueno, lo vamos a ver una vez, cuando hablemos de la parte de psicoeducación o de cuáles son estas cosas importantes que uno le tiene que decir a la familia y al paciente sobre condiciones de vida saludable, es importantísimo siempre hablar de la dieta del individuo, además del ejercicio, la dieta, de tratar de tener niveles de estrés bajo control. La dieta es muy importante porque entonces tenemos los estimulantes como la cafeína, que cuando se consumen en altas cantidades puede afectar el estado del ánimo. Tenemos medicamentos que venden en las pulperías que son muy buenos para la gripe, como los que tienen descongestionantes, aunque uno no habla así, cuando está congestionado por la gripe, esos medicamentos son súper estimulantes. Y las personas que tienen un trastorno bipolar o que tienen un trastorno de ansiedad incluso, esos medicamentos les pueden inducir una descompensación. O sea, es muy frecuente, o sea, es frecuente escuchar que alguien le dice, me tomé una taxina y yo no se puede decir entonces uno se toma una pastilla de luego siente taquicardia, ¿verdad? Y entonces es importante que una persona con trastorno bipolar no consuma ese tipo de medicamentos. Sí, eso lo venden en todo lado, ¿verdad? Y entonces el médico o el psicólogo o la familia tiene que estar enterado de esas cosas para educarse y evitar que la persona esté cayendo en eso. Un tema precisamente con la dieta, ¿qué pasa cuando una persona cambia radicalmente su dieta, digamos, de un día para otro? Que ya se le han detectado ese tipo de diagnóstico
y de repente por, qué sé yo, religión o que se volvió vegetariano, lo que sea, cambia radicalmente la dieta, entiendo que eso puede representar un alto factor, o sea, no solamente por consumo de sustancias, sino también el cambio radical de una dieta puede generar algún tipo de rebote o algún tipo de riesgo que te lleve a un periodo maníaco o depresivo. Yo no sé, no estoy seguro si uno, o sea, podría afirmar, yo no sé si hay estudios, que un cambio radical de la dieta, o sea, hay cambios radicales de cambios radicales. Entonces, yo no conozco estudios que hablen de una manía inducida por un cambio en la dieta. Sin embargo, pues cualquier cambio drástico que se haga en la rutina de un individuo, de cualquier persona, tiene una repercusión en el funcionamiento diario. Si ya tenemos un trastorno de fondo, un trastorno de ansiedad, un trastorno afectivo bipolar, esa repercusión va a ser mayor, entonces podría generar algún tipo de empeoramiento de síntomas, pero también varía del tipo de cambio. Lo podemos ver de otra manera. Cuando uno atiende a una persona en psiquiatría, uno usualmente pregunta por la religión, por la dieta, por una serie de cosas, ¿verdad? De variables demográficas que alguien podría decir, bueno, ¿y eso cuál importancia tiene? Y no solamente en el momento, no solamente en el momento de la entrevista, sino a través del tiempo. Si a uno, una persona que de repente, que creció en una familia católica y de un momento a otro, acá en el país, ¿verdad? Y ahora es musulmán sin que tenga, ¿verdad?, ninguna explicación como que haya una relación con algún familiar o que se haya ido a vivir a algún país donde se practica estas religiones, ya eso a uno pues enciende una alarma. No es que eso ya sea normal, ya eso hay que psiquiatrizarlo, no, jamás, pero eso es una alarma. Esos cambios radicales de ese tipo son importantes cuando se atiende a una persona, porque yo les decía antes, lo que buscamos en psiquiatría o en psicología son los cambios bruscos. Si una persona siempre ha sido de X manera a través del tiempo, ya eso es como a veces dicen, que esa es la hechura ya. Pero los cambios bruscos, repentinos, son los que nos tienen siempre que llamar la atención. Entonces, un cambio en la religión así, ya luego vemos que cambió de ser una dieta popular tica, con carne, ¿verdad? Y de repente la persona no come absolutamente nada que no sea vegetal, cambió la religión, dejó al esposo, o sea, uno va sumando y hay algo ahí que no empieza a pasar. Podemos verlo de esa manera, María. En el diagnóstico diferencial se toma en cuenta los trastornos de personalidad, porque es que no veo, y creo que es muy importante, que del limítrofe al bipolar hay una línea que hay de diferencia. Sí, y eso es súper interesante lo que usted acaba de decir. Nada más para terminar esta parte. Para hacer el diagnóstico diferencial también están enfermedades médicas como algunas enfermedades hormonales, las enfermedades de la tiroides. Si la tiroides funciona menos, puede uno tener síntomas que parecen una depresión. Si la tiroides funciona más, que se llama hipertiroidismo, uno puede tener síntomas que parecen una manía. Entonces uno tiene al inicio que descartar que no sea un problema de tiroides, sino estar dando tratamiento para un trastorno bipolar, que realmente es un trastorno de tiroides. O cualquier otra enfermedad sistémica, alguna enfermedad de tejido conectivo, como lupus o algún cáncer, o enfermedades infectocontagiosas, es decir, hay que tratar todo eso. Buenas noches. Ahora que menciona enfermedades relacionadas con la tiroides, el trastorno bipolar en sí puede, como consecuencia, degenerar en alguna enfermedad como esta, o otra. La tiroides no. No. Pero recuérdenme ahora, con el tratamiento sí, vamos a hablarlo un poquito, y voy a hablar lo que ella decía. Las clasificaciones tienen eje 1 y eje 2, no sé qué tan familiarizados pueden estar con eso. A veces pues no es tan importante saber eso, pero el diagnóstico del trastorno afectivo bipolar perfectamente puede coexistir con un trastorno de personalidad, como por ejemplo el trastorno de personalidad limítrofe, que son estas personas que tienen una gran inestabilidad emocional, hay una gran impulsividad, tienen un patrón de relaciones interpersonales conflictivas, y hay ciertas características que definen, ¿verdad?, que no las voy a hablar aquí, y que definen un trastorno de personalidad limítrofe, y se confunde mucho con un trastorno afectivo bipolar. Pero lo que es peor es que con mucha frecuencia
pueden ir juntos, ¿verdad? Y una cosa no descarta la otra. Y eso es importante porque a veces puede ser que un paciente queda muy claro que tiene un trastorno limítrofe de la personalidad, un trastorno de personalidad o un trastorno de cualquier otro tipo de la personalidad, y entonces ya como que no vemos el otro, o sea, solo nos enfocamos en la personalidad, digamos, de ver el trastorno depresivo que puede ser, o el trastorno bipolar que está también presente, ¿verdad? Entonces las dos cosas pueden existir y eso todavía hace más enredado, porque entonces luego uno no sabe dónde empieza uno y dónde termina el otro, y que si esto es un trastorno bipolar y pues si esto ya es la parte del trastorno de personalidad, y entonces se hace bien complicado, pero sí puede existir. Tan complicado, difícil es en este estudio, que muchos de los datos los de ahí, podemos ver cómo realmente es un desafío poder hacer el diagnóstico. Y si en esa muestra, ¿verdad? Que fue una muestra grandísima, un estudio epidemiológico que hicieron en Estados Unidos, entonces se vio que los individuos que habían sido diagnosticados inicialmente, o sea, con una entrevista directa al inicio, perdón, que todos los individuos que habían sido analizados, estudiados, ¿verdad? Y el 69%, vean que es un montón, recibieron un diagnóstico equivocado, o sea, no recibieron un diagnóstico de trastorno afectivo bipolar, sino que recibieron cualquier otro diagnóstico. Y de ese 69%, vemos que los diagnósticos más frecuentes fueron depresión y esquizofrenia. Recordemos que el paciente a veces puede ser que recuerde las depresiones con más facilidad que los periodos maniacales. Entonces eso hace que quien está haciendo la entrevista, si solamente está partiendo de la información que está recibiendo directamente del individuo en ese momento, pueda caer en el sesgo de decir que tiene un trastorno depresivo, ¿verdad? Una depresión unipolar, es decir, una depresión. O bien puede ser que el paciente sí recuerde todos los síntomas, que fue tal vez una sintomatología muy florida, con depresiones y manías y trastornos de la conducta, y alucinaciones y delirios, o sea, psicosis. Entonces más bien se cae en el otro sesgo, el otro extremo, ¿verdad? Que es que se diagnostica esquizofrenia. Entonces esos son como los más frecuentes que siempre uno cae, incurre en ese error a la hora de diagnosticar. Y se vio que el 35% de las personas pasaron sintomáticas hasta por 10 años, es decir, empezaron los síntomas a los 15 años y hasta que cumplieron los 25 años recibieron el diagnóstico correcto. Y eso es lo que uno ve todo el tiempo. Han ido todos los psiquiatras y uno le dio una pastilla, la familia dijo que tuviera más fe en Dios, luego le dieron hierba de San Juan y así va, pasan 10 años y pero es porque es muy difícil. Sí, pero es que es muy difícil, porque si ya la línea normal no es recta, entonces esa curva es terrible diagnosticarla, porque como usted mismo dijo, uno llega solito cuando está con depresión. Sin embargo, la vecina le puede regalar algo, dígale hierba de San Juan y uno feliz al día siguiente. Entonces, cuando uno está feliz no llega. Llega cuando el periodo maniacal es de rabia, póngale. Que usted se agarra con todo el mundo y que entonces se pelea con todo el mundo en la oficina. Entonces ahí sí lo llevan a uno al pelo, pero cuando uno está en como en la euforia, que duerme, que trabaja 35 horas, etcétera, ahí nadie lo lleva a uno a ningún lado. Claro, y uno está feliz porque uno piensa que eso es normal. Entonces, si uno piensa que eso es normal, cuando uno está en depresión le dan una pastillita, entonces esa depresión se termina rapidito, entonces uno está loquitito y no sabe. Sí, no. Por eso la psicoeducación es tan importante, porque el objetivo siempre debería ser pues explicarle qué es eso, o sea, está muy bien, pero hay ciertos signos que se puede aprender. Sí, porque digamos que ya por observación, entonces uno ya puede más o menos ir viendo. Con el tiempo. O por ejemplo, la familia también puede ayudar en el diagnóstico. Sí, porque uno solo piensa que cuando está como loco está feliz. Sí, esas fluctuaciones a mí vieras que me han servido mucho y eso nada más como un diario ahí. Que no a todo el mundo le gusta hacerlo, ¿verdad? Los pacientes muy estructurados, muy recibo lo hace, a pie abierto. Yo tenía una paciente estrella que tenía todos los meses del año pegados en las estrellas y ya todo. Entonces cada hoja es para un mes. Entonces esta es la línea de la normalidad, ¿verdad? Lo que está hacia arriba es una línea de exaltación. Lo que vimos en la línea aquella de Alajuela y Sapiza, ¿verdad? Lo que está por arriba es a mí, lo que está por abajo es eso. Entonces la persona viene, con una fecha y todo, ¿verdad?
Y aquí tenemos los días del mes, ¿verdad? La fecha del mes, y entonces pues va matando el cuántos síntomas tenía, los va sumando, ¿verdad? Y tal vez tendría lo máximo, o sea, como estas son clasificaciones y a veces son muy arbitrarias, pero bueno, algo ayuda, ¿no? Entonces, lo máximo de síntomas depresivos son 9, entonces tal vez de 9 tenía en este caso, tenía 5 síntomas el día 12, y el día 13, pues ahí también igual, ahí va poniendo puntos y más o menos se va, en un mes va a costar mucho ver algo tan bonito así, ¿verdad? Pero cuando ya se ve en un año, sí se puede ver como un tipo de patrón, algún tipo sí, un tipo de patrón de fluctuación de síntomas. Entonces de repente, mira, claro, cuando le viene la menstruación, se define, ¿verdad? Entonces, pues sabemos que existe el síndrome de cólico premenstrual y que es bien enredado y complejo el efecto de las hormonas en el estado del ánimo, pero entonces eso ya le permite al paciente conocerse y conociéndose más y entendiendo este patrón, ya de todos modos baja un poco el nivel de ansiedad. O sea, eso es importantísimo. O por ejemplo, una persona que está muy bien y de repente vemos que para el mes de agosto se descompensa. Entonces tal vez, ¿qué será lo que pasó en el mes de agosto? Bueno, murió la mamá se murió, tal vez cuando se murió la mamá no había, no sé, había tenido alguna discusión y algún proceso ahí no resuelto, y entonces pues no le vamos a dar una pastillita para que resuelva lo que ya no resolvió con la mamá, pero le va a permitir a la paciente entender que cada vez que viene el agosto, ¿verdad? Es muy probable que ella se sienta de qué manera y eso la va a descompensar, y entonces le baja a nivel de ansiedad saber un poquito y poder anticiparse de qué es lo que puede estar pasando. O por ejemplo, qué sé yo, la entrada a clase. Entran a las clases y ahora todas las demás es un estrés con chiquillos cuando entran a clases, ¿verdad? Entonces puede ser que se empiecen a descompensar en ese momento. O por ejemplo, en los varones, si es que son, ¿verdad?, mujeres para el fútbol, entonces si la liga gana o la prisa o si la selección y todo eso, entonces puede ser que eso le afecte un poco más. Claro, a veces es más difícil porque por cuestión de género a veces el varón expresa menos los sentimientos, y entonces ahí se hace un poco más enredado también la valoración de la expresión de síntomas depresivos o maniacales en los dos grupos a la hora de compararlos. Pero en fin, esto le sirve a uno un poquito para entender, ¿verdad? A uno como profesional, pero también lo más importante siempre es al paciente, al usuario, porque también le da le devuelve este sentimiento de responsabilidad, de autocontrol sobre su estado de ánimo, que es muy importante y es muy terapéutico. La persona sienta responsabilidad y no que sienta que el médico está ya en un pedestal, entonces lo que me dé y no tome ya. El paciente empieza a entender, se empieza a ser responsable de su condición. El tiempo sí pasa rápido, ¿verdad? Una de las complicaciones más importantes es el suicidio, que yo les mencionaba, y aquí les pongo este dato que no tiene nada que ver con trastorno afectivo bipolar, pero lo pongo porque a mí siempre me ha parecido muy llamativo. Como no hay datos estadísticos en este país, pues a veces esa información no está muy disponible, pero en esa publicación del 2007 de la Organismo de Investigación Judicial, durante 16 años ellos hacen una casuística de casos de homicidios y suicidios, y a mí por lo menos me pareció súper sorprendente que los suicidios son mayores que los homicidios, ¿verdad? Porque una vez ve las noticias y uno se imagina que la tasa de homicidios es altísima, ¿verdad? Pero resulta que la de suicidios es mayor, ¿verdad? A mí eso me parece que es una exageración. Y si a eso le sumamos cuántos de los suicidios que ocurren realmente se reportan, porque estoy seguro que son mucho menos de los que se reportan por un montón de situaciones, por miedo, por vergüenza social, porque no es lo mismo decir, no sé, a mi primo lo mataron por robarle un celular, que decir mi primo se suicidó, ¿verdad? Hay toda una parte de estigmatización, nuevamente, donde la persona, la familia, tiene miedo de ser discriminada por este desencadenante de probablemente un trastorno mental. Lo pongo, aunque no se relaciona, o sea, esto no está relacionado, no hay información que lo vincule con el trastorno afectivo bipolar. En el estudio grandote que yo les mostraba, el epidemiológico de Estados Unidos, ellos encuentran
que el 90% de los pacientes que habían cometido, de las personas que habían cometido suicidios, habían tenido historia de trastornos mentales. Y de los trastornos mentales, los más frecuentes eran los trastornos del estado del ánimo, bien sea depresión mayor, o sea, unipolar, o trastorno afectivo bipolar. Entonces la pregunta que vamos siempre a tener es, ¿cuánto de este número tan grande que tenemos acá, no sé si se podrá saber, habría que revisar los expedientes, quizás si se encuentra la información, cuántos tenían trastornos afectivos y cuántos eran explicados por un trastorno afectivo bipolar? Entonces a mí ese dato siempre me ha parecido interesante. Y bueno, estos son mitos, ¿verdad? A veces uno escucha decir, bueno, quien se quiere matar no lo dice. Entonces, y es algo que popularmente pues, escuchamos, ¿verdad? Quien lo dice no lo hace, o sea, es denuncien, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Solo los deprimidos se matan, eso es otra cosa que siempre se cree, ¿verdad? Solo una persona que tiene una depresión se mata. Y eso no es así, ¿verdad? Porque pensemos lógicamente, a veces una persona que está en una depresión pura, es decir, una depresión bipolar, hay poca energía, hay poca motivación, hay poco impulso para realmente cometer un acto de eso. Pero si tenemos una persona con un trastorno bipolar en la fase maniacal, que está, ¿verdad?, totalmente descontrolado, y a eso le agregamos algunos condimentos, como por ejemplo consumo de drogas, por ejemplo, que le dé mucha ansiedad, o simplemente que sea además del trastorno bipolar en fase maniacal, tiene crisis de pánico, que las crisis de pánico son la máxima manifestación de ansiedad que uno puede sentir. Si uno está en manía y además le agrega una crisis de pánico, la probabilidad de que haga cualquier cosa es muy alta. Entonces, eso es un mito que solamente una persona en depresión se va a tratar. Una persona en una manía con crisis de pánico, perfectamente es un gran riesgo para suicidio. Factores de riesgo. Factores de riesgo realmente son, bueno, realmente siempre tenemos que enfocarnos de suicidio, ¿verdad? Si hay antecedentes familiares de suicidios, algo muy interesante, cuando uno empieza a ver a una persona y quiere descartar un trastorno afectivo bipolar, pregunta por suicidios en la familia. Eso es algo que a uno lo orienta mucho al diagnóstico. Si han habido suicidios, si han habido accidentes muy dramáticos y muy raros, ¿verdad? Porque muchas veces los suicidios son vistos como no fue un accidente que nunca quedó claro, ¿verdad? Si realmente fue accidente o fue un suicidio. Entonces siempre hay que evaluar todo eso, ver si hay factores que empeoren, como les decía, si además de un trastorno bipolar la persona tiene crisis de pánico, eso siempre es un gran riesgo. Si no hay soporte familiar, no es lo mismo una persona que vive sola y que no tiene contención familiar que una persona que tiene contención familiar. Y bueno, digo que no nos da tiempo de hablar de unos estudios bien interesantes que se han hecho con los trabajos de acá de la U, que es que las familias nuestras latinas, aunque uno se queja a veces de que barbaridad, que todo el mundo se mete con todo el mundo y no hay límites, ¿verdad? En las familias nuestras usualmente es lo que pasa, ¿verdad? No hay límites y toda la familia está como que nunca se separan, siguen ahí, a diferencia de las familias anglosajonas, donde usualmente cuando se cumple la mayoría de edad la gente pues, se sale del núcleo familiar y se pierde un poco el vínculo. En nuestras familias eso es un factor protector, porque entonces cuando hay algún tipo de enfermedad de este tipo, entonces como que toda la familia, todos los demás miembros de la familia sirven como amortiguador, como que apechugan con el problema que hay, ¿verdad? Y entonces eso asegura que haya un poquito más de calidad de vida de las personas que tienen cualquier enfermedad terminal o una enfermedad como esta, donde el apoyo familiar es súper importante. Esos son factores protectores. Y el manejo, nada más, como para que nos quede claro, no voy a entrar obviamente en detalle de cuál es el manejo porque no viene al caso, ¿verdad? Siguiendo el mismo modelo donde tenemos la parte hereditaria, la parte del ambiente, que eso es lo que nos va a determinar si desarrollamos o no el trastorno bipolar. Y en la parte hereditaria biológica, uno puede, por ponerlo de alguna manera simplificado, yo no que sea tan así, ¿verdad? Pero entonces ahí es donde viene la parte de los medicamentos. Entonces, ¿qué tipos de medicamentos? Hay muchos tipos de medicamentos. El litio es el más viejo y es el mejor, aunque sea el más viejo. Cuando se hacen nuevos estudios de medicamentos para comparar la efectividad y ver si sirven o no sirven, si se aprueban por la FDA o por cualquier otro organismo internacional,
generalmente se comparan con litio, ¿ya? Ese es como el estándar, la comparación de oro, ¿verdad? Para ver si funciona o no. También están los anticonvulsivantes, que eran medicamentos que inicialmente solamente se usaban para las crisis convulsivas, para la epilepsia, pero que funcionan muy bien en el trastorno bipolar, como es el ácido valproico, la carbamazepina, la lamotrigina, y en algunos casos, no en todos, pero funciona muy bien, se usan antipsicóticos, ¿verdad? Que hay muchos tipos, hay unos nuevitos y otros más viejitos, y todo eso se combina y no hay como un algoritmo único, sencillo. Realmente a veces es como arte, yo pienso, porque entonces realmente cada paciente es único, ¿verdad? Entonces lo que es el libro de texto no se aplica, ¿verdad? Entonces es frustrante no solamente para el paciente y la familia, a veces puede ser para uno, y entonces yo por lo menos le devuelvo la frustración al paciente, le digo, para mí también es frustrante, o sea, esto no es fácil, pero no hay milagros, o sea, entonces, y es importante porque no se crean falsas expectativas. Una pregunta, yo estaba leyendo al respecto y hay como una relación entre el trastorno bipolar y la creatividad. Por ejemplo, Van Gogh al parecer tenía un síntoma similar. ¿Qué hay de cierto en eso? Ahora están haciendo más investigaciones. ¿Se acuerdan que yo puse en modelito todas las investigaciones que están empezando? Se está haciendo más investigación en ese tipo de características, de rasgos de personalidad, que no son tipos de personalidad, pero son rasgos característicos de las personas que tienen un trastorno bipolar. Y sí, se ha visto que tienen cierta creatividad, habilidades musicales, pero son cosas que se están investigando, ¿verdad? Entiendo. Es probable que también se hereden, además de que se heredan cosas negativas, como por ejemplo toda la parte de la impulsividad, la fluctuación del estado de ánimo, que probablemente se hereden también algún tipo de predisposición a ciertas habilidades que tal vez no se han estudiado bien o que no están todavía bien claras, ¿verdad? Okay. Como es. Entonces el tratamiento o el manejo en general lo podemos enfocar de esas dos formas. Siempre debe combinarse la terapia con los medicamentos en el trastorno bipolar. No es que el medicamento pelado y que la terapia. ¿Cuáles son los efectos del litio? Los efectos del litio, por ejemplo. El litio es el medicamento más viejo que hay y es una sal. Entonces, como la sal, como el sodio, por ejemplo, como las sales de sodio, ¿verdad? Por ejemplo, cuando una persona tiene hipertensión, el médico generalmente le dice, tenga cuidado con consumir mucha sal, porque afluye los riñones, entonces ya los riñones no van a limpiar esa sal del cuerpo y se puede afectar, se puede afectar, no se va a hacer tóxica con el contacto del sodio, pero con el litio sí se puede hacer tóxica. Entonces, si la persona tiene problemas renales, que los riñones lo que hacen es limpiar la sangre de sustancias, y entre ellos algunas sales, si la persona tiene problemas en la función renal, no están funcionando bien los riñones, entonces el riesgo de que se acumule el litio es obviamente mayor, y entonces si aumentan los niveles de litio en sangre, entonces pueden producir problemas, por ejemplo, que van desde la conducción cardíaca, uno tiene en el corazón todo un sistema ahí de conducción nerviosa, ¿verdad? Y cuando le hacen un electrocardiograma, hay ciertas ondas que tienen cierta distancia y todo eso. Si, por ejemplo, existiera una intoxicación por litio, porque hay niveles muy altos que se acumulan en sangre, entonces esas ondas se van a ver afectadas y la conducción cardíaca se puede ver afectada. Y ese es un ejemplo. Luego, si los niveles son muy altos en sangre de litio, se puede intoxicar ciertas glándulas, ¿verdad? Una de las glándulas que es muy sensible es la tiroides. Entonces, realmente son muchas y depende de la condición basal del paciente, o sea, de las otras enfermedades que pueda tener el individuo. Entonces eso es lo que va a determinar cuáles son los efectos secundarios que va a tener el individuo. Sin embargo, popularmente se cree, y es como un poco injusto, ¿verdad?, que el litio pueda tener más efectos secundarios o pueda ser más problemático que los otros medicamentos. Y eso no es cierto. Simplemente hay que darlo con cierto cuidado. Y por ejemplo, cuando se da litio, entonces se mide en sangre la cantidad que hay para asegurarnos de que la concentración que va a estar en sangre está dentro del rango terapéutico. Es decir, está dentro de una cantidad que es útil para obtener el resultado que queremos y que no es tóxica para el organismo. Y eso es una cosa muy positiva, que no todos los medicamentos se pueden medir en sangre. Las indicaciones, es otro tema aparte, ¿verdad?
O sea, cuándo usar uno, cuándo usar otro. Es bien interesante, pero no lo tengo que hablar de eso. Porque quiero hablar un poquito más de esto, que es que siempre se deben de combinar las dos cosas. Y esta es la parte que es muy importante, la terapia psicológica. Quedamos en que no podemos devolver el pasado, no podemos borrar los traumas que hemos desarrollado desde el útero de la mamá, pero entonces ahí es donde podemos actuar a través de las terapias psicológicas, donde si uno quiere hacer ya un replanteamiento de qué son los traumas que vivió esa persona, cuáles eran las relaciones que tuvo en la primera infancia. Todo ese tipo de situaciones se trabaja en la psicoterapia, con las diferentes modalidades. Como hay diferentes medicamentos, pues hay diferentes modalidades de terapia, que es específico y útil según sea el paciente, según sea el caso. Hay terapia que es individual, o sea, donde el paciente recibe terapia individual. Hay terapia que es para toda la familia, donde a la familia se le da herramientas para que puedan enfrentar el problema como unidad, ¿verdad? Hay terapia de grupo, pero lo más importante es la psicoeducación, que es la más baratita, la más sencilla, lo que podemos hacer todos sin necesidad de haber sacado un PhD en psicoterapia, que es simplemente estar informados qué son las condiciones de vida favorables, qué son los cambios en la dieta que tenemos que evitar, por ejemplo, que nos afectan, o qué son los medicamentos que nos afectan, por ejemplo, o empezar a detectar cuáles son los elementos, factores ambientales o factores externos que nos hacen más sensibles a estrés, porque todo lo que nos vaya a causar estrés, eso nos va a descompensar más. Entonces se debe combinar ambas cosas, siempre la medicación con la terapia. Y la psicoeducación incluye también, por ejemplo, adherencia al tratamiento, explicarle cuáles son los efectos del litio y por qué puede ser que si está embarazada la mujer, en lugar de darle ácido valproico le podemos dar litio, ¿verdad? O sea, eso es psicoeducación, explicarle eso a la paciente, ¿verdad? De que no necesariamente una mujer con trastorno afectivo bipolar, ahí ya es un criterio médico muy discutido. Se pone en una balanza, ¿se da tratamiento o no se da tratamiento? Se pone en una balanza riesgo-beneficio para la paciente, así como para el producto. Obviamente no se da ácido valproico, no se está embarazada, pero sí se puede dar litio. Entonces, eso es psicoeducación, explicarle todo eso a la familia, a la paciente, en el caso de la paciente embarazada. ¿Sí? En las terapias de grupo a nivel nacional, ¿existe algún tipo de asociación para tratar este tipo de trastorno? Sí existe, no solamente para esto, sino que hay para otras asociaciones de pacientes y fundaciones de pacientes. Yo les voy a dejar ahora este folleto, si alguno tiene interés. Aquí hay información muy básica sobre el trastorno afectivo bipolar. Es un folleto que se hizo en la Fundación de Pacientes con Trastorno Afectivo Bipolar, que se llama FUCOT, es una fundación que fue creada, es una organización sin fines de lucro que fue creada precisamente para eso, para dar apoyo a las familias, para dar psicoeducación, ¿verdad? Para ayudar un poco a la parte, no sé, de ahí, ¿verdad? Un poco a combatir un poco el estigma y como a empoderar, ¿verdad? En cierta forma a los pacientes y a los familiares que sufren un trastorno afectivo bipolar y a darles herramientas para que a pesar del trastorno, a pesar de que con el tratamiento pueden haber recaídas, la persona pueda tratar de llevar la vida lo más normal posible, ¿verdad? Como cualquier persona con una enfermedad crónica como diabetes o presión alta. Entonces estas organizaciones tienen ese objetivo. En esa específicamente, que se llama FUCOT, que no da tiempo de ver mucho eso, ahí hay información del número de teléfono por si tienen interés, si quieren llamar. Es una organización sin fines de lucro, totalmente, el trabajo es totalmente voluntariado, de psicólogos, de psiquiatra. La doctora Patricia Montero, que es psiquiatra del Hospital México, es parte de la junta directiva. Y bueno, siempre andamos ahí rodando porque no tenemos plata para tener un centro, entonces vamos y tocamos la puerta en una iglesia ahí que nos prestaron un salón los sábados y ahí se dan las terapias y funcionó súper bien. Y fue creada desde el 2009, y la verdad es que ha funcionado bastante bien y se ha permitido crear estos proyectos que le han ayudado bastante a los pacientes y hacer algunas actividades, ¿verdad? Que también pues ayudan bastante a dar esto que les decía yo, la psicoeducación, información muy sencilla, información muy básica, pero que es muy importante y que en la caja pues no se tiene el tiempo, por razones obvias que todos sabemos, ¿verdad? De limitación de recursos. No se trata de que sea que los
profesionales que trabajan en la caja no sean buenos, simplemente no hay tiempo, o sea, no hay tiempo para brindar ese servicio y no todo el mundo tiene pues, los recursos para poder ir a pagar una consulta privada, ¿no? Entonces esta fundación lo que trata es de aportar un granito de arena muy pequeño tal vez para eso, pero es algo, ¿verdad? Y también hay otras, este es para el trastorno bipolar, hay otras que me imagino que si hablan de depresión van a hablar de acotar, ¿verdad? Y también hay otra para pacientes con esquizofrenia que se llama FUCOPES. Entonces hay diferentes organizaciones de pacientes. Y eso. Una consulta, digamos.